Hola, ¿cómo están? Ahora nos vemos por esta modalidad. Es para que no se queden sin la clase de tumores benignos y malignos, que la íbamos a dar el 2 de abril, pero tenemos el feriado. Así que les dejo la clase completa. Cualquier cosa estoy a su disposición. Acá tenemos a Ciara, que su mamá me la trae porque esta lesión la tiene desde cuándo. Una semana de haber nacido. Una semana de haber nacido, es decir, no nació con esta lesión. Y era pequeñita y Sí, fue fue creciendo. sí, fue creciendo. Y vos has notado que ha crecido sin parar desde que empezó. Sí, sí. Y contame una cosita, y vos viniste a consulta y ¿qué te dieron? No, primero la llevé, bueno, a pediatría y ahí me dijeron que la llevara a dermatología Ajá, bien. y sí, que le fueran poniendo. Fíjense esta lesión, que es una lesión tumoral. Por el color sabemos que es de origen vascular, que apareció posterior al nacimiento y que es una lesión benigna que se denomina hemangioma infantil. Los hemangiomas infantiles son tumores vasculares benignos que no aparecen al momento del nacimiento, sino más comúnmente entre la primera y la segunda semana después de nacido. Existen formas congénitas, pero no le vamos a dar mayor importancia en esta situación. A tener en cuenta con respecto a los hemangiomas que estas lesiones son benignas, que en la mayoría de los casos no se tratan, pero sí se trata cuando aparecen en zonas vitales, por ejemplo párpados, labios, zonas de la vulva, la región perianal o la zona de la línea media del cuello, donde con el crecimiento de la lesión podrían afectar estructuras vitales. Sabemos que esta lesión crece durante un par de años, después se estabiliza y después tiene una remisión. En el caso que requiera tratamiento para los hemangiomas pequeños se utiliza timolol gotas durante un tiempo prolongado y va achicándose la lesión. Por otra parte, para los tratamientos sistémicos se utiliza propanolol vía oral, sobre todo en los pacientes donde tenemos estos hemangiomas que afectan las estructuras vitales y que además pueden llegar a ulcerarse y producir sangrados. La importancia de esto es, por ejemplo, un hemangioma en un párpado podría afectar el desarrollo de la capacidad visual, o sea, afectar el desarrollo de la retina. Por eso es muy importante el tratamiento. Fíjense donde vemos acá otra lesión, que esta lesión es una mácula eritematosa que afecta la mitad de la cara de este recién nacido y esta se diferencia del hemangioma en que se denomina malformación vascular. Las malformaciones vasculares aparecen desde el nacimiento, o sea, son congénitas. El bebé nace con la lesión. Esta es la característica principal que lo diferencia del hemangioma infantil. Vamos con el siguiente caso. Tiene esta lesión, ¿hace cuánto es que la tenés? 2 meses. 2 meses. ¿Y en 2 meses qué ha ocurrido? ¿Qué pasa a veces? Sangra mucho, se revienta y vuelve a crecer. Y vuelve a crecer. Cambia la piel porque va creciendo mucho. Y te sangra, te mancha la almohada, esas cosas. Bueno, Fíjense donde esta paciente tiene esta lesión, también eritematosa de tipo tumoral, roja, localizada en el cuero cabelludo, que la principal característica es que sangra. Esto se denomina granuloma piógeno. Los granulomas piógenos son bastante comunes, generalmente pueden aparecer en otras zonas como en la mucosa del labio, también pueden aparecer en las uñas, tanto de manos como de pies, generalmente secundario a un traumatismo. Es un tumor vascular benigno y que se caracteriza por tener un collarete en la base, que es muy importante tratarlo para que no recidive la lesión. La verdad que es una lesión que molesta sobre todo por el sangrado. Acá vemos otro caso más. Hola, tengo 16 años y tengo como este granito hace 6 meses. No duele para nada, pero sangra, con lo que lo toque sangra y dura el sangrado.
Fíjense esta lesión que está localizada en el labio, como la vemos diferente, pero vemos bien el collarete en la base y sobre todo el sangrado. Se tratan principalmente con electrocoagulación, existen otros métodos, pero principalmente es el que más se utiliza. También puede realizarse cirugía o topicación con algunas sustancias que producen necrosis de la lesión. Miren en esta imagen cómo podemos ver el brillo. Acá nos damos cuenta perfectamente que es un tumor vascular y se ve el collarete en la base. Seguimos con el siguiente paciente. Contanos un poquito estas que tenés acá, principalmente en la zona del cuello anterior. Aparecen cada tanto. Hice una consulta, hicieron un tratamiento con cribo el año pasado, después van apareciendo y me parece que tiene que ver con el rasurado de la afeitadora. Voy repartiéndolas y cada vez vuelven a aparecer, así que cada tanto voy y me las sacan. Bien, vamos a ver cómo son. Ahí vemos que tenemos un grupo de lesiones bien localizadas en la zona de la barba, en el cuello. Fíjense que son planas. Algunas tienen como esa central ahí, una zona, si uno la palpa, más áspera. Y después tenemos otro tipo de lesiones aquí en el costado, en la zona lateral del cuello. Ahí las pueden ver. Estas que tenés acá en el costado, ¿son iguales a las otras para vos? No son iguales. De hecho, tengo hace mucho, no molestan, pero no, es otra cosa. Bien, estas ven que tienen otro color, son más pedunculadas y bueno, nada más. Muchas gracias. Acá en este video tenemos dos tipos de lesiones. Las primeras, esas pápulas, color marrón claro, con algunas con superficie áspera, otras más grandes, localizadas totalmente en la zona de la barba del cuello, que corresponden a verrugas planas. Es una forma de verrugas. Vieron que la semana pasada vimos las verrugas vulgares, las que eran súper hiperqueratóxicas. Estas verrugas son planitas y tienden a aparecer en gran cantidad asociada con el rasurado. Al afeitarse, el paciente hace autoinoculación de las lesiones. Fíjense que hay otras más larguitas, esas se llaman verrugas filiformes, que son como si fuesen lesiones bien pediculadas, largas, con la superficie escamosa en el extremo distal. Y por otra parte, en la cara lateral del cuello tenemos estas lesiones pediculadas, color marrón, un poquito más oscuros, que la gente a veces se las saca sola y se llaman acrocordones. Son lesiones todas benignas. Bueno, como verán, tiene esta cantidad de lesiones en la espalda. Su papá y sus dos hermanos tienen las mismas lesiones. Fíjense, no es muy tomadora de sol. Las tiene desde la adolescencia. ¿Podrías, por favor, darte vuelta? Muchas gracias. Fíjense en el pecho. También tiene muchas en los brazos, en la cara, pero pecho y espalda es donde tiene la mayor cantidad. Fíjense, algunos con borde irregular. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos en presencia de una paciente con un fototipo 1/2, pero más 1 diría yo, con una cantidad enorme de lunares. Fíjense que estos lunares nevos son todos diferentes, algunos más grandes, otros más chiquitos, otros irregulares.
localizados en todo el cuerpo. Lo que tiene esta paciente es el síndrome del nevo displásico, que es una condición que se caracteriza por presentar nevos atípicos y también tienen una mayor tendencia a desarrollar melanoma. Tienen factores de riesgo como son la presencia de 100 o más nevos, tener uno o más nevos de 8 milímetros o más de diámetro, tener uno o más nevos atípicos y tener antecedentes familiares de melanoma. Con estos pacientes lo que debemos hacer es dermatoscopía digital, revisar al paciente todos los años, si hay algún lunar atípico que nos llame la atención, hacer una biopsia para ver en qué situación nos encontramos, pero son pacientes que requieren seguimiento y fotoprotección estricta. Fíjense acá donde vemos otra paciente con nevos atípicos, tiene en una zona a la derecha abajo una cicatriz, probablemente la hayan operado de algún lunar, y fíjense que los nevos atípicos cumplen todas las características del ABCD, de la simetría, de los bordes, de colores diferentes, del diámetro más de 6 milímetros, y en los pacientes que tienen estos nevos es importante el signo del patito feo. El signo del patito feo es aquel nevo que nos llama la atención, que es totalmente diferente. Ese nevo es el que nos vamos a enfocar. De igual manera, el control se hace corporal total, anual o cada un tiempo determinado según el estado del paciente. Fíjense esta lesión, qué fea, es una lesión que tiene una apariencia de una placa o una lesión tumoral, donde hay una zona rojiza, una zona con una costra necrótica, un nevus chiquitito al lado. Esto podría corresponder a un melanoma con una satelitosis en la zona periférica. Bueno, María Laura, ¿cuánto hace que te notas esto en la uña? Y hace varios meses, a partir de que salí a correr, a caminar. ¿Y te duele eso? No, pero antes sí me dolía al principio. ¿Y era de otro color? Más oscuro. Como que notas que se viene aclarando. ¿Se ha extendido un poquito? No, me parece que no. Bueno, muchas gracias. ¿Y esto acá del bordo también es más o menos al mismo tiempo? Sí, aparecieron más o menos al mismo tiempo. Los dos pies. Gracias. Bueno, esta es una paciente corredora. Fíjense que tiene los callitos laterales, la hiperkeratosis en los dedos, y la lesión que presenta en el dedo mayor es una lesión compatible con un hematoma. Es importante tener en cuenta estas lesiones, ¿por qué? Porque existen nevos en las uñas, incluso existe melanoma unguial. La diferencia está en que los hematomas son lesiones difusas y que al acercar el dermatoscopio no vemos pigmentos, sino lo que podemos ver son estrías vasculares que corresponden a microsangrados. Por otra parte, el melanoma unguial tiene un signo característico que se denomina signo de Hutchinson, que es pigmento en la uña, y cuando el pigmento afecta a la cutícula, este es el denominado síntoma. Es un predictor o es algo que nos ayuda a interpretar que la lesión podría llegar a ser un melanoma. El melanoma unguial no debe ser menospreciado, es una lesión de vital importancia. Miren acá la diferencia del hematoma unguial. El hematoma, cuando crece la uña, se va corriendo y va dejando uñas sanas. Se ve el aspecto de sangrado y el paciente refiere a un traumatismo. Con los deportistas pasa que con el mismo trauma de correr o los que juegan al pádel, de los frenados, igual que el tenis, puede hacer que la uña se golpee y aparezcan estos hematomas unguiales. Fíjense el melanoma, donde vemos el signo de Hutchinson, cómo afecta el borde proximal de la uña, el pigmento. Fíjense que está en el dedo, en el bordecito de la cutícula. Y además vemos en la lesión central ya un melanoma unguial muy tumoral, ya una lesión muy vieja y la verdad que bastante preocupante. El tratamiento del melanoma unguial es claramente quirúrgico, y igual que todos los melanomas. Decime, ¿cuánto hace que tenés esta lesión? Unos 5 años aproximadamente. No en las mismas condiciones, pero empezó como un salpullido, digamos, hace 5 años. Bien, ¿y qué pasó después? Luego de eso la fui cuidando con protector solar y bueno, se calmaba, volvía a ponerse más sensible, menos y así. Me hice ver con un par de médicos y en el último mes ya se me irritó mucho hasta se hizo una lesión con sangrado
y mucha picazón y demás. Ahora ha vuelto a acomodarse, pero es molesto. O sea que te hacen... Sí, hace. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo habernos permitido tomarte esta filmación. Por favor. Miren esta lesión. Esta lesión es una lesión que es una placa que tiene un borde brillante, bien definido, localizada en el hombro, que asienta sobre un área fotodañada. Fíjense la cantidad de léntigos, de zonas hipopigmentadas que tiene la paciente localizado en el pecho. Ha sido una gran tomadora de sol, o sea que como antecedentes tenemos la fotoexposición. Tiene una ulceración central esta lesión y la paciente dice que es de larga evolución y que le ha sangrado. Todo eso nos lleva a pensar que esta lesión podría ser un carcinoma vasocelular, que tienen el borde perlado, pueden ser superficie plana, pueden ulcerarse, pueden ser más chiquitos y localizarse en cualquier área fotoexpuesta. El tratamiento de esta lesión es quirúrgico claramente, con un margen de seguridad, y esta paciente debe permanecer en control por la cantidad de lesiones que tiene. ¿Sí? Sigamos. ¿Cuánto hace que tenés esta lesión? Hace entre 8 y 10 meses aproximadamente. ¿Es la primera vez que te aparece? Es la tercera. La tercera. ¿Tenés algún antecedente importante? Sí, esta zona tuve Hodgkin de mediastino y fue la zona irradiada. Perfecto. Con acelerador lineal, pero... Bien. ¿Sos tomador de sol? Poco. Muy poco. Muy bien. Bueno, entonces me voy a acercar para verlo lo mejor posible. Ahí se ve muy bien. Bueno, muchísimas. Tiene relieve y a veces pica. A veces pica. Y a veces se me ha lastimado cuando me pasó una toalla muy seca. Bien. ¿Y te ha salido sangre? Un poquito, sí. Perfecto. Bueno. Miren la diferencia de este paciente. Es un paciente con un fototipo 1-2, que no tiene daño solar, pero que sí tiene como antecedente la radiación, o sea, la radioterapia en la zona por un tumor en el mediastino. Vemos esta placa eritematosa que el paciente refiere que se va y vuelve, que es una placa eritematoescamosa que podría corresponder a una queratosis actínica. Existen tratamientos para las queratosis actínicas. Estos pueden ser con electrocoagulación, cirugía, imiquimod y 5-fluorouracilo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que si esta lesión nos parece sospechosa, sobre todo por la irradiación de la zona, debemos biopsiarla para descartar un carcinoma espinocelular. Si la lesión también es refractaria al tratamiento con imiquimod o con 5-fluorouracilo, también debemos sospechar un carcinoma espinocelular. Miremos esta foto. En esta foto tenemos una lesión localizada en párpado inferior con un borde brillante, perlado, tiene una ulceración en la zona central y este corresponde a un carcinoma vasocelular nodular ulcerado. En las zonas de la cara o de la cabeza, que corresponden a áreas de alto riesgo, la cirugía indicada para este tipo de pacientes es la cirugía micrográfica de Mohs. Es una cirugía que se realiza con el cirujano y el patólogo en el mismo acto quirúrgico, donde se saca la lesión y se va evaluando los márgenes residuales. De esta manera podemos estar seguros que realizamos una cirugía con márgenes libres. La importancia del vaso celular, sabemos que tiene una poca tasa de metástasis, una muy bajita, corresponde cerca del 1%, pero en zonas, por ejemplo, vitales, podría afectar el párpado, la movilidad del párpado, incluso la cirugía podría afectar la movilidad del párpado e incluso podría invadir por continuidad el globo ocular. Miren en la imagen donde vemos estas células basaloides en empalizada periférica con retracción del colágeno característico del carcinoma vasocelular. Existen tratamientos tópicos para el carcinoma vasocelular como es el imiquimod, pero este solo debe usarse en carcinomas vasocelulares superficiales. La única forma de saber que tenemos un carcinoma vasocelular superficial, la clínica puede ser indicativa, pero es la biopsia. Por lo tanto, es muy importante conocer de qué tipo de carcinoma vasocelular estamos hablando. Fíjense que él consulta por esta lesión, que la tiene hace cuánto, Ricardo? 5 años. 5 años. Dice que era muy pequeñita,
y ha ido creciendo con el tiempo, y la lesión tiene las características que estamos viendo. Fíjense que tiene ojos claros, tiene un fototipo de piel clara y de ojos claros. Otro caso de carcinoma vasocelular, donde vemos esta lesión localizada en el canto interno del ojo con un borde definido, grueso, brillante. Si nos acercamos podemos llegar a ver alguna telangiectasia en la superficie que asienta en un paciente de ojos claros, muy blanco y con clara exposición solar. Estos son unos desafíos bastante importantes a la hora de realizar el tratamiento. El tratamiento obviamente es quirúrgico. Debemos saber también que existe tratamiento sistémico para el carcinoma vasocelular en los pacientes donde pueden ser tumores irresecables, tumores que afectan estructuras, por ejemplo el globo ocular, o pacientes que no respondieron a la radioterapia, que es otro tipo de tratamiento. El tratamiento quimioterápico se denomina Vismodegib. Miren acá un poquito de vasocelular y espinocelular. Acá vemos la lesión característica del vaso celular con la telangiectasia en la superficie. Por el otro lado vemos un carcinoma espinocelular donde está esta lesión costrosa, eritematosa, algo ulcerada, localizada también en un área fotoexpuesta. Y en el centro vemos un paciente que tiene múltiples queratosis actínicas que probablemente se encuentren en tratamiento con 5-fluoruracilo, que deja estas lesiones así como muy inflamadas, es normal del tratamiento, y vemos en la frente del lado izquierdo esta pápula que podría llegar a corresponder con un carcinoma espinocelular. Acuérdense que el carcinoma espinocelular sí tiene posibilidad metastásica y sí requiere estudios del paciente. Muchas gracias.